El viento de noviembre golpeaba las murallas del castillo de Edimburgo con una furia que parecía presagiar el fin de un mundo. Era el año de Nuestro Señor de 1093, y en una cámara oscurecida por cortinas pesadas, una mujer yacía postrada en su lecho, consumida por la enfermedad que había carcomido su cuerpo durante meses. Sus manos, alguna vez suaves pero ahora marcadas por años de servicio a los pobres, sostenían un crucifijo de ébano negro, el mismo que había traído consigo desde Inglaterra 23 años atrás, cuando las tormentas del destino la arrojaron a estas costas extrañas. Margarita, reina de Escocia, sabía que algo terrible había sucedido. Lo leía en los rostros de sus hijos, en el silencio pesado que llenaba la habitación. Sus labios, secos por la fiebre, formaron la pregunta que todos temían escuchar. La verdad llegó como una daga al corazón. Malcolm, su esposo, el rey guerrero que ella había transformado de un bárbaro brutal en un mecenas de la iglesia, había caído en batalla en tierras inglesas, y con él su hijo primogénito Edward. El reino que ella había moldeado durante 24 años con oración, reformas y una voluntad de hierro envuelta en terciopelo, temblaba ahora al borde del colapso. Ella apretó el crucifijo contra su pecho. Sus labios susurraron palabras que solo Dios escuchó. 4 días más tarde, el 16 de noviembre, Margarita exhaló su último aliento. Fuera, las huestes del hermano de Malcolm, Donald Bain, asediaban el castillo. Dentro, una santa moría. Pero Escocia, la Escocia que ella había reimaginado, nunca volvería a ser la misma. Para entender cómo una refugiada inglesa llegó a transformar el alma misma de una nación, debemos retroceder 27 años, a través de tormentas y exilios, hasta el momento en que dos mundos, imposiblemente diferentes, colisionaron en las frías costas del norte. Margarita vino al mundo en el año de Nuestro Señor de 1046, pero no en Inglaterra, la tierra de sus ancestros reales, sino en el exilio, en las lejanas cortes de Hungría. Su sangre era de la más noble estirpe anglosajona. Era nieta del rey Edmundo II, llamado Ironside, el costado de hierro, aquel que había luchado ferozmente contra los invasores daneses. Pero el trono que debió ser su herencia era solo un recuerdo distante, una promesa rota por las crueldades de la historia. Su padre, Eduardo el Exiliado, vivía bajo la protección del rey de Hungría, donde la corte brillaba con el esplendor de la cristiandad europea. Fue allí, en ese ambiente refinado, donde Margarita recibió una educación que moldearía no solo su carácter, sino el destino de una nación que aún no conocía. La niña aprendió latín con una facilidad que maravillaba a sus tutores. Estudiaba las Sagradas Escrituras con la devoción de una monja y la inteligencia de un doctor de la iglesia. Se empapaba de teología, de las artes, de la piedad continental que Roma había extendido por Europa como un manto de luz. Mientras sus manos se ocupaban en delicados bordados, su mente se forjaba en el fuego de la oración contemplativa y el estudio riguroso. Lo que Margarita no sabía entonces era que esta educación, esta formación en la cristiandad europea unificada bajo Roma, sería precisamente la herramienta que Dios usaría para transformar un reino que permanecía obstinadamente aferrado a sus antiguas costumbres celtas, aislado del resto de la iglesia como una isla perdida en el tiempo. En el año de Nuestro Señor de 1057, cuando Margarita contaba apenas 11 años, lo imposible sucedió. Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra y santo varón, mandó llamar a su pariente Eduardo el Exiliado. La familia real podría regresar finalmente a casa. Después de décadas en tierras extrañas, Inglaterra los reclamaba. El viaje fue largo, lleno de esperanzas que brillaban como estrellas en la oscuridad del destierro. Pero Dios, cuyos caminos son inescrutables, tenía otros planes. Días después de pisar suelo inglés, Eduardo el Exiliado murió. Las circunstancias permanecen envueltas en misterio hasta el día de hoy. Algunos susurraron sobre venenos, otros sobre la mano oculta de aquellos que temían su derecho al trono. La verdad se la llevó él a la tumba,
Margarita, su madre Ágata y sus hermanos quedaron bajo la protección del rey Eduardo el Confesor, viviendo en una corte que era suya por sangre pero extraña por experiencia. La niña, que había crecido en Hungría, se convertía en mujer en Inglaterra, pero siempre con la sombra del exilio acechando su existencia. Y entonces llegó el año que partió la historia en dos, 1066. Guillermo, duque de Normandía, cruzó el canal con sus huestes. En los campos de Hastings, el rey Harold cayó con una flecha en el ojo y con él cayó la Inglaterra anglosajona. Lo que siguió fue una masacre sistemática de la nobleza que había gobernado estas tierras durante siglos. Guillermo el Conquistador no dejaba cabos sueltos. La sangre real anglosajona era una amenaza que debía ser eliminada. Margarita, ahora una mujer de 20 años, educada, piadosa y con un derecho al trono inglés más fuerte que el del propio Guillermo, era un peligro viviente para el nuevo orden normando. Su hermano Edgar el Atheling fue proclamado rey por algunos nobles, pero la causa estaba perdida antes de comenzar. La familia tuvo que huir. Bajo el manto de la noche, Margarita y su familia abordaron un barco. El plan era llegar a las costas del continente, buscar refugio una vez más en tierras extranjeras, pero el mar, que tantas veces había sido camino de exilio para esta familia, tenía otros designios. La tormenta se levantó con una violencia que aterrorizó incluso a los marineros más experimentados. Las olas alcanzaban alturas imposibles. El viento aullaba como las voces de todos los demonios del infierno. El barco era zarandeado como una cáscara de nuez en manos de un niño cruel. Margarita se aferró al crucifijo negro que no la abandonaría jamás, sus labios moviéndose en oración constante mientras el agua salada empapaba sus vestiduras. Lo que no sabían era que esa tormenta los llevaría exactamente donde necesitaban estar. Cuando finalmente las aguas se calmaron y la luz del día reveló dónde habían encallado, no era el continente lo que veían sus ojos cansados, era Escocia. El Firth Forth extendía sus aguas grises ante ellos. Habían llegado a un reino que Margarita apenas conocía, un mundo tan diferente de la refinada cristiandad europea como la noche del día. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran noticias al rey de Escocia, Malcolm III, llamado Canmore, Cabeza Grande. Era un guerrero formidable, un hombre forjado en batallas que había reconquistado su trono matando al usurpador Macbeth. Sus manos estaban manchadas con la sangre de innumerables enemigos. Era analfabeto, brutal, un producto de las Highlands salvajes. Cuando Malcolm cabalgó hasta donde se encontraban los refugiados, encontró algo que nunca había visto antes: una princesa que hablaba latín, que leía libros, cuya presencia misma irradiaba una luz diferente. El guerrero y la erudita se miraron por primera vez. Ninguno de los dos sabía que ese encuentro rediseñaría el mapa espiritual de Escocia. En el año de nuestro Señor de 1070, Malcolm hizo su propuesta. Quería a Margarita como esposa, como reina de Escocia. Para ella, la petición debe haber sonado como una broma cruel del destino. Había pasado años preparándose en su corazón para una vida muy diferente. Sus inclinaciones la llevaban hacia el claustro, hacia la vida contemplativa de oración y estudio que tanto amaba. La idea de casarse con este rey guerrero, que apenas podía comunicarse con ella en su propio idioma, cuyas manos estaban acostumbradas a sostener espadas más que libros, parecía contraria a todo lo que ella deseaba. Pero había un problema que haría imposible su negativa. Malcolm no aceptaría un no por respuesta. Y más allá de la voluntad del rey, estaba la realidad práctica. Margarita y su familia eran refugiados sin recursos, dependientes de la hospitalidad escocesa. Rechazar al rey significaba posiblemente condenar a su familia a un nuevo exilio, a peligros desconocidos. Y así, en una decisión que cambiaría dos naciones, Margarita aceptó. Se convirtió en reina de Escocia, esposa de un hombre que era su opuesto en casi todo. Él, iletrado pero astuto. Ella, erudita pero políticamente inexperta. Él, formado en campos de batalla. Ella, en capillas y bibliotecas. Lo extraordinario es que de esta unión improbable creció algo inesperado: amor verdadero. Malcolm quedó fascinado por su esposa. La observaba leer,
incapaz de comprender las marcas en el pergamino, pero consciente de que contenían algo precioso. Besaba los libros que ella amaba, un gesto conmovedor de un guerrero que honraba lo que no podía entender. Y Margarita descubrió en Malcolm no solo al rey brutal, sino al hombre capaz de ternura, de transformación, de una devoción tan profunda hacia ella que estaba dispuesto a cambiar. Pero mientras el amor florecía en las cámaras reales, Margarita contemplaba el reino que ahora era suyo, y lo que veía la llenaba de una santa inquietud. La Escocia que Margarita encontró no era simplemente diferente de la Inglaterra que había conocido. Era un mundo aparte, una cristiandad que había evolucionado en aislamiento durante siglos, preservando tradiciones celtas que la habían separado cada vez más de Roma. La iglesia celta de Escocia tenía sus propias formas, sus propias fechas, sus propias interpretaciones de la práctica cristiana. Para los escoceses eran las costumbres de sus ancestros, sagradas por antigüedad y tradición. Para Margarita, educada en la uniformidad romana, eran desviaciones que necesitaban corrección. La Pascua, la celebración más sagrada del año litúrgico, se celebraba en fechas diferentes que en el resto de la cristiandad. La Cuaresma comenzaba en lunes en lugar de miércoles de ceniza. Las leyes del matrimonio canónico se ignoraban rutinariamente, permitiendo uniones que Roma consideraba incestuosas o inválidas. La comunión se recibía de formas que ella consideraba irreverentes, sin la debida preparación o comprensión. Más allá de las prácticas litúrgicas, estaba el estado general de la iglesia escocesa. Monasterios que habían sido grandes centros de aprendizaje yacían en ruinas. La educación del clero era deficiente. La influencia de órdenes continentales como los benedictinos era prácticamente inexistente. Malcolm observaba a su esposa luchar con estas realidades. Él mismo nunca había visto problema en las antiguas costumbres. Eran las formas de Escocia, y eso era suficiente. Pero cuando veía la angustia genuina en los ojos de Margarita, cuando ella le explicaba pacientemente por qué estas cosas importaban, algo en él comenzaba a cambiar. Fue entonces cuando Margarita supo, con la claridad de una revelación divina, que Dios no la había traído a Escocia para esconderse en una capilla privada. La había traído para transformar una nación. Los sínodos comenzaron. Margarita convocó a obispos, abades y líderes de la iglesia escocesa. Ella misma participaba en los debates, algo prácticamente inaudito para una mujer, incluso una reina. Pero Margarita no era una mujer ordinaria. Argumentaba en latín perfecto, citaba a los padres de la iglesia de memoria, construía razonamientos teológicos con la precisión de un maestro escolástico. Los clérigos celtas se resistían. ¿Quién era esta mujer inglesa para decirles que las tradiciones de siglos estaban equivocadas? ¿Por qué debían Escocia e Irlanda abandonar las prácticas que San Columba mismo había traído? La tensión en estas reuniones era palpable. Voces se alzaban, puños golpeaban mesas. Pero mientras estos debates teológicos sacudían las salas de reunión, algo más estaba sucediendo en las cámaras reales. Margarita había comprendido una verdad fundamental. La teología sola no ganaría esta batalla. Necesitaba el poder temporal a su lado, y ese poder estaba en las manos rudas pero dispuestas de su esposo. Malcolm no entendía la mitad de lo que su esposa le explicaba sobre fechas de Pascua o grados prohibidos de parentesco en el matrimonio, pero entendía perfectamente que esto importaba a la mujer que amaba, y más aún, comenzaba a ver que estas reformas traerían prestigio a Escocia, la conectarían con los grandes reinos de Europa, la sacarían de su aislamiento. Así que el rey guerrero se convirtió en el brazo secular de la reforma espiritual de su esposa. Cuando los obispos resistían, Malcolm dejaba claro que la corona apoyaba los cambios. Cuando los nobles murmuraban contra las nuevas reglas del matrimonio que interrumpían sus convenientes alianzas familiares, Malcolm los enfrentaba con la misma determinación con que enfrentaba enemigos en batalla. Una por una, las reformas se implementaban. El calendario litúrgico de Escocia se alineó con Roma. La Pascua se celebraría en la misma fecha que el resto de la cristiandad. La Cuaresma comenzaría en miércoles de ceniza.
las leyes canónicas del matrimonio se aplicarían estrictamente. Margarita no se detuvo ahí. Invitó a órdenes religiosas del continente. Los benedictinos establecieron monasterios, trayendo consigo sus bibliotecas, sus métodos de agricultura, su disciplina espiritual. Los monasterios en ruinas fueron restaurados. Se fundaron nuevas casas religiosas. La resistencia no desapareció. En los rincones oscuros de las Highlands, en las islas remotas, muchos murmuraban contra la reina inglesa que estaba destruyendo las antiguas costumbres. Algunos la veían no como una reformadora, sino como una invasora cultural, borrando la identidad única de la iglesia celta. Pero lo que nadie sabía entonces era cuán profundas serían estas raíces que Margarita estaba plantando. Estaba tejiendo a Escocia de vuelta al tapiz de la cristiandad europea, y ese tejido no se desharía. Sin embargo, si Margarita hubiera sido solo una reformadora eclesiástica, su memoria sería muy diferente. Lo que la convirtió en santa no fueron solo los sínodos y las políticas, sino la piedad personal que irradiaba de cada acto de su vida cotidiana. Margarita se levantaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría el castillo como un manto. Mientras el resto de la corte dormía, ella ya estaba de rodillas en su capilla privada, rezando las horas con una devoción que consumía su ser entero. Sus doncellas la encontraban allí, inmóvil como una estatua de mármol, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras meditaba en la pasión de Cristo. Cada día, sin falta, alimentaba personalmente a 9 huérfanos. No delegaba esta tarea a sirvientas. Con sus propias manos, las manos de una reina, servía la comida a los niños que habían perdido todo. Los miraba a los ojos, les hablaba con dulzura, se aseguraba de que no solo sus estómagos, sino sus corazones fueran alimentados. Cada mañana, lavaba los pies de 6 pobres. El simbolismo no se le escapaba a nadie. La reina de Escocia, arrodillada ante los más miserables de sus súbditos, repitiendo el gesto que Cristo mismo había hecho con sus apóstoles. El agua corría por sus dedos mientras limpiaba pies sucios, agrietados, enfermos, y cuando terminaba, besaba esos mismos pies con una reverencia que dejaba a todos los presentes en lágrimas. Malcolm la observaba hacer estas cosas. El rey guerrero, acostumbrado a que otros se arrodillaran ante él, veía a su esposa arrodillarse ante mendigos y leprosos, y algo en su corazón de piedra comenzó a ablandarse. Hay testimonios de cómo Malcolm cambió bajo la influencia de Margarita. El hombre, que había sido conocido por su temperamento violento, aprendió la paciencia. El rey, que había visto la iglesia principalmente como una herramienta política, comenzó a verla como algo sagrado en sí mismo. Empezó a levantarse temprano para asistir a misa con su esposa. Donaba generosamente a los pobres, no solo por obligación, sino con genuina compasión. La imagen que ha perdurado a través de los siglos es particularmente conmovedora. Malcolm, el rey analfabeto, tomando los libros de oración de Margarita y besándolos con reverencia, honrando lo que no podía leer porque su esposa lo amaba, encargó que algunos de estos libros fueran adornados con oro y joyas, no por vanidad, sino como acto de devoción. Margarita fundó la abadía de Dunfermline, que se convertiría en el Panteón Real de Escocia. Estableció un ferry gratuito sobre el Firth of Forth para que los peregrinos pobres pudieran cruzar sin costo en su camino a St. Andrews. Ese cruce todavía se llama Queen's Ferry, el ferry de la reina, un recordatorio permanente de su caridad. Pero la verdadera transformación no estaba en las piedras de las abadías o en las monedas dadas a los pobres. Estaba en los corazones de las personas que la conocieron, que vieron en ella algo diferente, algo que brillaba con una luz que no era de este mundo. El cambio en Malcolm fue nada menos que extraordinario. Los cronistas de la época, hombres no dados a la exageración piadosa, registraron la transformación con asombro. Este era el hombre que había matado a Macbeth en combate personal, que había liderado innumerables incursiones sangrientas contra Inglaterra, cuya reputación de ferocidad hacía temblar a sus enemigos. Y ahora, este mismo hombre permitía que su esposa lo instruyera en asuntos de fe. Escuchaba sus consejos sobre justicia y misericordia. Cuando su temperamento se encendía, como aún sucedía, ella ponía una mano suave sobre su brazo y él se calmaba. Margarita no lo cambió humillándolo o controlándolo, lo cambió amándolo,
mostrándole con el ejemplo qué podía ser un gobernante cristiano. Malcolm vio en ella la posibilidad de ser más que un guerrero, de ser un rey que dejaría un legado más grande que campos de batalla. Los 8 hijos de Malcolm y Margarita fueron educados según los principios de ella. Cada uno aprendió a leer y escribir, algo inusual para la nobleza escocesa de la época. Cada uno fue instruido en la fe con profundidad. Cada uno vio en su hogar el modelo de un matrimonio cristiano genuino. Este fue el momento en que todo cambió para la dinastía escocesa. 3 de sus hijos eventualmente serían reyes: Edgar, Alejandro I y David I. Cada uno continuaría las reformas de su madre. Su hija Matilde se casaría con Enrique I de Inglaterra, uniendo las líneas reales de ambas naciones, la misma Inglaterra de la que Margarita había huido décadas atrás. La domesticación de Malcolm no significó su debilitamiento. Seguía siendo un rey formidable, respetado y temido, pero ahora su fuerza estaba templada por la compasión, su poder dirigido no solo a la conquista sino a la construcción. En Margarita, Escocia encontró no solo una reina, sino una madre espiritual. Y en Malcolm, ella encontró no solo un esposo, sino un instrumento de Dios para transformar un reino. Pero no todo en el reinado de Margarita fue luz serena de capilla y caridad pacífica. La santidad no la aisló de las contradicciones dolorosas del poder, ni el matrimonio la liberó de las lealtades divididas que marcaban su existencia. Malcolm, por mucho que hubiera cambiado espiritualmente, seguía siendo un rey escocés con ambiciones territoriales y viejas venganzas que cobrar. Sus guerras contra Inglaterra no cesaron. Una y otra vez lideraba incursiones brutales al sur de la frontera, saqueando ciudades, quemando campos, matando a los mismos ingleses que eran el pueblo natal de Margarita. Ella estaba atrapada en una posición imposible, inglesa por nacimiento, escocesa por matrimonio. Cada victoria de Malcolm sobre Inglaterra era una herida en su corazón. Cada derrota escocesa a manos inglesas era igualmente dolorosa. Rezaba por la paz, intercedía con Malcolm cuando podía, pero había límites a lo que incluso una reina amada podía lograr. Había un problema que ni siquiera una reina santa podía resolver. Los hombres siguen siendo hombres, y los reyes tienen responsabilidades que no se disuelven con la oración. Malcolm debía defender su reino, expandir su influencia, responder a los insultos con fuerza. Estas eran las expectativas de su época, de sus nobles, de la política brutal de la Europa medieval. Margarita vivía con esta tensión diariamente. Cuidaba a los heridos que regresaban de las guerras de su esposo, sabiendo que del otro lado de la frontera había viudas inglesas llorando a sus muertos. Oraba por la paz mientras su esposo planeaba la próxima campaña. Predicaba misericordia en una corte que se regía por la espada. Los críticos posteriores a veces preguntarían, ¿por qué no hizo más para detener las guerras? ¿Por qué no usó su influencia más decisivamente? Pero tales preguntas ignoran la realidad compleja del poder medieval. Una reina, incluso una venerada, tenía límites. Había asuntos que se consideraban exclusivamente del dominio del rey, y Malcolm, por mucho que amara a Margarita, era aún el guerrero que había conquistado su trono con sangre. Mientras Margarita luchaba con las tensiones políticas de su posición, libraba otra batalla, más silenciosa pero igualmente feroz, la batalla contra su propia carne. Sus prácticas penitenciales eran extremas incluso para los estándares de su época. Ayunaba con una frecuencia y severidad que alarmaba a quienes la rodeaban. Durante la Cuaresma, apenas comía lo suficiente para mantenerse viva. Sus vigilias de oración se extendían por horas, a veces por toda la noche, de rodillas sobre piedra fría, hasta que su cuerpo temblaba de agotamiento. Usaba un cilicio, esa prenda áspera diseñada para causar incomodidad constante, un recordatorio físico de que el cuerpo debe estar sujeto al espíritu. Sus disciplinas personales habrían roto a personas de menor determinación. Y aquí surge una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Descuidó Margarita su cuerpo en su celo por su alma? ¿Fue su ascetismo una forma de santidad o una forma de violencia autoinfligida? En su época, tales prácticas se veían como señales de santidad, como participación en los sufrimientos de Cristo. Margarita misma las habría entendido así, como ofrendas voluntarias, como formas de purificación,
como identificación con la pasión. Pero desde nuestra perspectiva, vemos a una mujer cuya salud se deterioraba constantemente, cuyo cuerpo pagaba un precio terrible por las demandas que le imponía. Malcolm la observaba con creciente preocupación. Veía a su esposa volverse más frágil, más pálida, más delgada. Le rogaba que comiera más, que descansara, que se cuidara. Pero Margarita tenía una relación con el sufrimiento que él no podía comprender completamente. Para ella, el dolor no era algo que simplemente soportar, sino algo que ofrecer, transformar, hacer fructífero espiritualmente. Las largas horas en oración dejaban menos tiempo para las responsabilidades seculares de una reina. Había días en que las necesidades de la corte esperaban mientras Margarita permanecía postrada en éxtasis contemplativo. Había momentos en que su cuerpo estaba tan debilitado por el ayuno que apenas podía cumplir con sus deberes públicos. Este es el conflicto interno que atormentaba su existencia. ¿Cómo equilibrar las demandas del reino con las demandas del alma? ¿Cómo ser completamente reina y completamente contemplativa? Margarita vivió esta tensión sin resolverla completamente, porque quizás no admitía resolución, solo el esfuerzo constante de mantener ambas vocaciones en equilibrio precario. En el otoño de 1093, Margarita estaba gravemente enferma. Los años de penitencias, ayunos y trabajo incesante habían cobrado su precio inevitable. Yacía en cama en el castillo de Edimburgo, su cuerpo consumido, pero su espíritu aún ardiendo con esa llama de fe que nunca se había apagado. Malcolm preparaba otra expedición militar a Inglaterra. Era noviembre, una época extraña para la guerra, pero el rey tenía sus razones. Su hijo mayor, Edward, lo acompañaría. Sería la prueba final del joven príncipe, preparándolo para las responsabilidades que algún día heredaría. Margarita estaba demasiado enferma para viajar. Mientras Malcolm se preparaba para partir, ella lo miraba con ojos que parecían ver más allá del velo del presente. Hay relatos de que le rogó que no fuera, que presintió alguna tragedia terrible, pero Malcolm, siendo quien era, no podía mostrar temor o indecisión ante sus hombres. Besó a su esposa, le prometió regresar pronto y cabalgó hacia el sur. El 13 de noviembre de 1093, cerca de Alnwick en Northumberland, Malcolm y sus fuerzas cayeron en una emboscada. La batalla fue brutal y corta. El rey de Escocia murió en el campo, y con él su hijo Edward. El poderoso Malcolm Canmore, que había reinado durante 35 años, que había sobrevivido a innumerables batallas, cayó en territorio inglés, persiguiendo venganzas que ahora parecían horriblemente vacías. Mientras su esposo caía en territorio inglés, Margarita yacía muriendo en Edimburgo. Las noticias viajaban despacio en aquellos días. Pasaron días antes de que mensajeros llegaran al castillo con la terrible verdad. Los hijos de Margarita sabían que la noticia la mataría. Intentaron ocultársela, manteniéndola en la ignorancia piadosa de su lecho de muerte. Pero Margarita los conocía demasiado bien. Leía la verdad en sus rostros, en el silencio pesado que llenaba la habitación cuando la visitaban. Finalmente, exigió saber. Sus ojos, aunque debilitados por la enfermedad, aún poseían la autoridad de una reina y una madre. Cuando le dijeron que Malcolm había muerto, que Edward había muerto, ella no gritó ni se lamentó. En lugar de eso, apretó el crucifijo negro contra su pecho y susurró las palabras que definieron toda su vida: que sea la voluntad de Dios. Fuera de las murallas del castillo, una crisis se desarrollaba. Donald Bain, hermano de Malcolm, marchaba hacia Edimburgo con un ejército decidido a tomar el trono. Las antiguas leyes celtas de sucesión lo favorecían sobre los jóvenes hijos de Malcolm. Una guerra civil era inminente. Dentro del castillo, Margarita se preparaba para su encuentro final. Los 4 días entre la noticia de la muerte de Malcolm y su propia muerte fueron un calvario de dolor físico y angustia espiritual, pero también fueron días de una paz extraordinaria. Recibió los últimos sacramentos con una devoción que conmovió profundamente al sacerdote que la atendía. Confesó sus pecados con lágrimas de contrición genuina. Recibió la Sagrada Comunión por última vez, sus labios apenas capaces de moverse para recibir el cuerpo de Cristo. Reunió a sus hijos alrededor de su lecho. Les habló de mantener la fe, de continuar las reformas que había comenzado, de gobernar con justicia y misericordia.
Le recordó que eran hijos de santos, que llevaban en sus venas la sangre de reyes, pero que su verdadera nobleza estaba en su fidelidad a Cristo. El 16 de noviembre de 1093, 4 días después de recibir la noticia de la muerte de Malcolm, Margarita exhaló su último aliento. Tenía 47 años, había sido reina de Escocia durante 23 de ellos. El momento de su muerte fue descrito por testigos como lleno de una paz sobrenatural. Dicen que una luz llenó la habitación, que su rostro, marcado por años de enfermedad y penitencia, se volvió súbitamente joven y hermoso. Murió con el crucifijo negro apretado contra su corazón, tal como había vivido. Pero su muerte creó un problema inmediato. Donald Bain asediaba el castillo. Los hijos de Margarita necesitaban escapar si querían sobrevivir. No podían dejar el cuerpo de su madre en manos de sus enemigos, pero tampoco podían llevarlo abiertamente a través de líneas enemigas. Entonces sucedió algo que los contemporáneos consideraron milagroso. Una niebla espesa, imposiblemente densa, descendió sobre Edimburgo. Bajo su cobertura, los hijos de Margarita sacaron el cuerpo de su madre del castillo. Lo llevaron a Dunfermline, la abadía que ella misma había fundado, y allí la enterraron junto a Malcolm, reunidos en la muerte como habían estado en vida. Cuando Margarita cerró sus ojos por última vez, podría haber parecido que su obra moriría con ella. Donald Bain tomó el trono, y con él llegaron aquellos que se oponían a las reformas de la reina inglesa. Pero las raíces que Margarita había plantado habían penetrado demasiado profundo en el suelo de Escocia para ser arrancadas. Donald Bain reinó solo brevemente. Los hijos de Margarita, con ayuda inglesa y el apoyo de aquellos nobles escoceses que habían abrazado la nueva visión de Escocia, lo depusieron. Uno tras otro, los hijos de Margarita ascendieron al trono. Edgar, Alejandro I y finalmente David I. David I sería conocido como el Hijo Santo de la Madre Santa. Tomó las reformas de Margarita y las llevó aún más lejos. Bajo su reinado, Escocia se transformó irreversiblemente. Fundó abadías por todo el reino. Estableció burgos, trayendo orden y comercio. Reorganizó la iglesia escocesa completamente según líneas romanas. Algunos historiadores dirían que David completó la obra que su madre había comenzado. La dinastía Canmore, descendientes de Malcolm y Margarita, gobernaría Escocia durante 2 siglos. Cada uno de estos reyes se consideraba heredero no solo del trono, sino de la visión espiritual de Margarita. La iglesia escocesa, alguna vez aislada en sus costumbres celtas, se había integrado completamente en la cristiandad europea. La hija de Margarita, también llamada Matilde, se casó con Enrique I de Inglaterra. De esta unión descendería una línea real que uniría a Inglaterra y Escocia de formas que Margarita nunca podría haber imaginado. La refugiada que había huido de Inglaterra se convirtió, a través de su descendencia, en ancestro de reyes ingleses. Pero el legado de Margarita no se midió solo en reyes y abadías. Cambió la conciencia misma de lo que significaba ser escocés. Antes de Margarita, Escocia se veía a sí misma como aparte, diferente, definida por su resistencia a la influencia externa. Después de Margarita, Escocia se veía como parte de la cristiandad europea, conectada al resto del mundo cristiano mientras mantenía su identidad distintiva. En el año de Nuestro Señor de 1250, más de 150 años después de su muerte, el Papa Inocencio IV canonizó a Margarita. Fue declarada oficialmente santa, no solo reconocida como tal por la piedad popular, sino proclamada por la autoridad suprema de la Iglesia. La canonización tuvo tanto motivaciones espirituales como políticas. Espiritualmente, la vida de Margarita cumplía claramente con los criterios de santidad. Su profunda piedad personal, sus obras de caridad, los milagros reportados en su tumba, su reforma de la Iglesia. Pero políticamente, la canonización servía a propósitos importantes para Escocia. Tener una santa real, especialmente una tan venerada como Margarita, elevaba el prestigio de Escocia entre las naciones europeas. Daba legitimidad divina a la dinastía Canmore. Vinculaba la identidad nacional escocesa con la santidad de su reina más amada. Escocia celebró a Margarita como su madre espiritual. Su fiesta se convirtió en una de las más importantes del calendario litúrgico escocés.
Peregrinos viajaban a Dunfermline para venerar su tumba. Las reliquias asociadas con ella se volvieron tesoros nacionales. El famoso crucifijo negro, aquel que ella había llevado desde Inglaterra y sostenido en su muerte, se convirtió en objeto de particular veneración. Se le atribuyeron milagros. Reinas subsecuentes lo portarían durante el parto, creyendo que aseguraría un alumbramiento seguro. Pero entonces llegó la Reforma. En el siglo XVI, cuando el protestantismo barrió Escocia, muchas de las reliquias católicas fueron destruidas o dispersadas. El crucifijo negro desapareció. La magnífica tumba de Margarita, en Dunfermline, fue profanada. Sus huesos fueron esparcidos, aunque algunas reliquias supuestamente sobrevivieron, llevadas secretamente al continente por católicos fieles. Sin embargo, incluso la Reforma no pudo borrar la memoria de Margarita. Protestantes y católicos por igual la honraban como una reformadora, aunque interpretaran sus reformas de manera diferente. Era demasiado parte de la identidad escocesa para ser abandonada. Pero al mirar hacia atrás a través de los siglos, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre el legado de Margarita. ¿Fue realmente una reformadora visionaria que salvó a Escocia del aislamiento? ¿O fue una colonizadora cultural que destruyó la singularidad única de la iglesia celta? La respuesta depende de a quién le preguntes y desde qué perspectiva mires. Para aquellos que valoraban la conexión con Roma, Margarita fue una heroína que trajo a Escocia de vuelta al redil de la cristiandad universal. Terminó con prácticas que consideraban desviaciones heréticas. Estableció la uniformidad que permitía a Escocia participar plenamente en la vida de la Iglesia europea. Pero para aquellos que valoraban la tradición celta, Margarita fue una invasora cultural que impuso formas extranjeras sobre antiguas costumbres sagradas. Destruyó la rica herencia de la Iglesia celta con su énfasis en el monasticismo, su literatura única, su espiritualidad distintiva. Reemplazó lo particular con lo universal, lo local con lo romano. Hay algo de verdad en ambas perspectivas. Margarita, efectivamente, terminó con siglos de tradición celta en Escocia. Las antiguas formas, las prácticas que se remontaban a San Columba y más allá, desaparecieron bajo su reforma. Algo precioso se perdió. Pero también es cierto que la iglesia celta, en su aislamiento, se había desconectado del desarrollo teológico y litúrgico del resto de la cristiandad. Sin la reforma de Margarita, Escocia habría permanecido marginal, fuera de las corrientes principales del pensamiento y práctica cristianos. En un mundo donde Roma era el centro de la cristiandad occidental, el aislamiento eventualmente habría significado irrelevancia. La tensión entre universalidad romana y particularidad local nunca se resolvió completamente, porque quizás no admite resolución perfecta. Es la misma tensión que la Iglesia Católica navega en todas las culturas. ¿Cómo ser universal mientras se honra lo local? ¿Cómo mantener la unidad mientras se celebra la diversidad? Lo que está claro es que sin Margarita, Escocia sería irreconocible. Para bien o para mal, ella rediseñó el mapa espiritual de la nación. Y eso es un tipo de poder que pocos en la historia han ejercido. Hoy, casi 1000 años después de su muerte, Margarita permanece patrona de Escocia. Su nombre se da a iglesias, escuelas, hospitales. Su memoria se invoca en oraciones y celebraciones litúrgicas. Pero más que eso, se ha convertido en un símbolo, en un arquetipo. La reina piadosa y poderosa representa la posibilidad de que el poder y la santidad no son contradictorios, sino complementarios. Que alguien puede ejercer autoridad política mientras mantiene pureza espiritual, que el trono puede ser un lugar de santificación tanto como el claustro. Para las mujeres, especialmente, Margarita ofrece un modelo complejo. No fue una mujer que se retiró de la vida pública al matrimonio y la maternidad. Al contrario, usó su posición como esposa y reina para ejercer una influencia transformadora. Fue madre de 8 hijos y reformadora de una nación. Fue esposa devota y teóloga formidable. Pero también fue producto de su tiempo, con todas las limitaciones que eso implica. Sus métodos ascéticos, que arruinaron su salud, hoy nos parecen problemáticos. Su imposición de uniformidad romana, sin importar cuán bien intencionada, borró tradiciones que nunca se recuperarán. Margarita no fue perfecta. Ningún santo lo es.
aunque a veces la geografía nos haga olvidarlo. Fue humana, limitada, contradictoria, pero dentro de esas limitaciones, vivió con una intensidad de propósito y una pureza de intención que la elevaron más allá de lo ordinario. Su modelo permanece, el poder al servicio de la fe. No el poder que se disculpa por sí mismo, ni se retira del mundo, sino el poder que se santifica, transformando el mundo según la visión de Dios. La historia de Margarita es fundamentalmente una historia sobre el poder de una vida singular para alterar el curso de la historia. Ella no fue un ejército que conquistó territorios, no fue una filósofa que desarrolló nuevos sistemas de pensamiento, no fue una mártir cuya sangre sembró las semillas de la fe. Fue una mujer que usó las circunstancias en las que Dios la colocó, circunstancias que no eligió pero aceptó, para transformar una nación entera. Una refugiada se convirtió en reina, una reina se convirtió en reformadora, una reformadora se convirtió en santa. Margarita demostró que la santidad no requiere retiro del mundo, no demanda que abandonemos las responsabilidades del poder, las complejidades de la vida matrimonial, las demandas de la maternidad. Al contrario, todas estas pueden ser el terreno mismo de nuestra santificación. Para los laicos, aquellos que no están llamados al claustro o al sacerdocio, Margarita ofrece esperanza, muestra que la santidad es posible en el trono tanto como en la celda monástica, que podemos perseguir la perfección mientras criamos hijos, gobernamos reinos, navegamos los compromisos inevitables del poder. Pero también nos recuerda el costo de tal santidad. Margarita no vivió una vida fácil o cómoda. Eligió la austeridad cuando podría haber elegido el lujo. Eligió la reforma cuando podría haber elegido la complacencia. Eligió el servicio sacrificial cuando podría haber elegido la autopreservación. La domesticación que logró no fue solo de Escocia, sino del poder mismo. Mostró que el poder puede ser domesticado, civilizado, puesto al servicio de fines más elevados que la mera dominación. El poder de su esposo, canalizado por su influencia, construyó iglesias en lugar de solo quemar aldeas. El poder de su posición como reina alimentó huérfanos en lugar de solo acumular riquezas. Volvemos ahora al castillo de Edimburgo en aquel noviembre de 1093. La reina yace, muriendo en su cámara. El reino que transformó durante 24 años tiembla al borde del colapso. Su esposo está muerto. Su hijo está muerto. Los enemigos asedian las murallas. Todo parece perdido. Todo parece haber sido en vano. Pero las semillas que plantó ya habían echado raíces demasiado profundas para ser arrancadas. En los monasterios que fundó, monjes rezaban las horas según el calendario romano que ella estableció. En las capillas de todo el reino, sacerdotes celebraban misa según las reformas que ella implementó. En los corazones de sus hijos ardía la llama de fe que ella encendió. Escocia nunca olvidaría a la refugiada que se convirtió en su madre espiritual. Siglo tras siglo, generación tras generación, su memoria se transmitiría, sus reformas perdurarían, su ejemplo inspiraría. La tormenta que arrojó su barco a las costas escocesas tantos años atrás parecía entonces un desastre, un exilio más en una vida marcada por el destierro, pero era la mano de Dios, guiándola exactamente donde necesitaba estar, al lugar donde su vida tendría el máximo impacto. Margarita no buscó el trono, buscó la santidad, pero Dios le dio ambos y demostró que podían ser uno. Santa Margarita de Escocia, la prueba de que una sola vida, vivida con convicción inquebrantable, puede redibujar el mapa espiritual de una nación entera. Una mujer que domesticó no solo un reino salvaje, sino la naturaleza misma del poder, mostrando que puede servir a fines más elevados que la conquista y la dominación. Una reina que demostró que el trono puede ser tan santo como el altar, que el matrimonio puede ser tan santificador como el claustro, que el poder ejercido con justicia y misericordia es una forma de adoración. En su vida vemos reflejadas nuestras propias posibilidades. Si ella pudo transformar Escocia desde su posición, ¿qué podríamos nosotros transformar desde las nuestras? Si ella pudo encontrar santidad en medio del poder, ¿no podemos nosotros encontrarla en medio de nuestras propias responsabilidades y desafíos? Margarita nos llama a no separar lo sagrado de lo secular, sino a santificar lo secular. A no retirarnos del mundo en busca de Dios, sino a transformar el mundo para Dios.
a usar cualquier influencia que tengamos, por pequeña que parezca, para plantar semillas de justicia, misericordia y fe. Celebramos su memoria cada 16 de noviembre, recordando a la reina que domesticó una nación y mostró que el poder y la piedad pueden, después de todo, coexistir. Si esta historia de fe inquebrantable y transformación nacional te ha inspirado, te invitamos a suscribirte para más vidas de santos que cambiaron la historia. Que el ejemplo de Santa Margarita nos guíe a todos a vivir con la misma convicción, sabiendo que una sola vida, entregada completamente a Dios, puede cambiar el mundo.